Te invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 al 29. Versículo 23 al 29. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Vamos a orar por esta palabra del Señor, y el título del sermón de hoy es mi relación con el Espíritu Santo. Mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este privilegio de abrir tu palabra y poder hablar contigo, orar a ti y pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine nuestra mente y abra nuestro corazón. Seamos, Señor, oh Dios, tierra fértil para tu palabra, y que salgamos de este lugar habiendo sido transformados por ese poder, habiendo tomado decisiones con respecto, Señor, a tu persona y nuestra relación contigo. Te pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Una de las cosas que sucedía muy temprano allí en Mozambique, ya que el día empezaba realmente temprano, 4:30, 5 de la mañana, estando en la localidad de Chimoio, allí al lado de donde yo estaba, había un hogar, como hemos visto, un lugar para niños maternal, que los cuidaban mientras sus padres pueden estar trabajando. Particularmente muy temprano había uno que lo traían y lloraba mucho, así que por más que uno quisiera dormir un poco más, era difícil. Primero que el sol salía temprano, y por el otro lado eran los llantos muy importantes, grandes, de uno de ellos. Y un día pregunté a la hermana Magdalena, que está a cargo del lugar, y dice, digo, ¿qué pasa con el niño o niña? Digo, que grita tanto. Y dice, lo que pasa es que extraña a su papá. Es nuevo, recién lo acaban de traer, y hasta que se acostumbre, realmente su relación con su padre se manifiesta de esa manera. Y esto es lo que sucedía, es decir, la relación con sus padres es tan estrecha que cuando no lo ve tan pequeño, tan niño o tan niña, se manifestaba llorando, clamando a gritos. De alguna manera es también la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre Celestial, una relación de niños en cuanto a la fe en su palabra y en cuanto a lo que Él hace sobre nuestra vida. Pero una relación tan estrecha como la que tiene un niño o una niña con un padre. Hay dos grandes verdades en la enseñanza de Jesús acerca de esta relación nuestra con el Espíritu Santo. En primer lugar, que somos morada del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Nuestra vida es una habitación de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 14. Alguien va a hacer una pregunta al Señor Jesucristo, y es Judas, en el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, el traidor: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús va a responder una pregunta como es la que acabamos de leer, que no es la de Judas, el que conocemos mayormente, sino otro que tiene el mismo nombre, preguntando al Señor Jesucristo, ahora que faltan horas para que el Señor Jesucristo les deje, pase por la cruz, la muerte, la resurrección y el ascenso a la gloria, ¿cómo es que Él va a manifestarse a sus discípulos y no al mundo? Y el Señor Jesucristo, la respuesta que encontramos de parte de Él es que Dios el Padre juntamente con Él van a hacer morada en la vida de sus discípulos. Pero esta morada que van a hacer ellos allí, esta presencia de Dios en la vida de sus discípulos, requiere dos grandes actitudes de vida de parte de esos discípulos. En primer lugar, amar a Dios. Literalmente el texto griego dice amar y seguir amándolo permanentemente. No es solo una manifestación de labios o de algún momento en particular, amo a Dios, como tantas veces escuchamos, sino un amor constante por Dios. Y en segundo lugar, también un constante guardar la palabra de Dios. El que no guarda la palabra no le ama. Guardar la palabra de Dios es una muestra visible del amor interior que se tiene a Dios. Esto es lo que está diciendo Jesús. Cualquiera puede decir que ama a Dios, mas sus gestos, su actitud, su vida mostrará si realmente ama a Dios o no. Y eso se habrá de realizar por medio de guardar la palabra del Señor. Cuando esto ocurra, y ocurrirá solamente cuando uno se convierta al Señor Jesucristo, Dios y la persona del Señor Jesucristo, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vienen a morar en la vida de ese discípulo. Es importante que esta palabra que vemos aquí, morada, el hacer morada en la vida del discípulo, una morada permanente, una habitación permanente. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice a los corintios, que Dios ha hecho de la vida de ellos un templo. Cuando se usa en 1 Corintios capítulo 3, se usa esta palabra de que Dios ha hecho un templo de la vida del creyente. Utiliza la palabra que describe el lugar santísimo de Dios cuando descendía en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén. Esto es lo que Dios hace con su Espíritu Santo, su Hijo Jesucristo, en el corazón, en la vida del discípulo. Una habitación donde Él mora, un lugar de morada permanente. Y esto requiere de parte del discípulo una respuesta a esta relación tan íntima, tan profunda, tan real como tener al Espíritu Santo morando dentro de su propia vida. Dice el versículo 15, el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, un paracleto en texto griego, alguien que se pone al lado de uno, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Echamos su atención a estas dos palabras. Mora con vosotros y estará en vosotros. Dios va a venir a morar en el interior de la vida de cada uno de sus discípulos por medio de su Espíritu Santo. Pero esta habitación, esta presencia de Dios en la vida de cada uno de sus discípulos no es una presencia silenciosa o
una presencia de Dios sin ninguna clase de actividad. Somos templos del Espíritu de Dios. Y en ese templo Dios se mueve. Dios realiza actividades por medio de su Espíritu Santo. Cuando miramos el resto del Nuevo Testamento, vamos a ver que, particularmente en la carta a los Romanos, por ejemplo, vamos a ver que la obra del Espíritu Santo en nuestro interior es la de testificar, dar testimonio a nosotros de quiénes somos. El Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. La obra del Espíritu morando en el corazón, en la vida del creyente, no es silenciosa, ni tampoco inactiva. Trabaja con nosotros por medio de testificar quiénes somos. Para los que tienen dudas, para los que nunca le recibieron, debemos saber que el Espíritu de Dios va a testificar en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habrá de comunicar también a nuestro corazón esa paz que Jesucristo promete aquí. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Esa paz del Señor Jesucristo que el mismo apóstol Pablo experimentó estando en la cárcel. Esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que comunica el Espíritu Santo al corazón del creyente. El Espíritu Santo morando en la vida del creyente tiene un ministerio de intercesión que es mucho mejor que el ministerio de intercesión de cualquier grupo, cualquier pastor, cualquier líder, ministro, etc. Nadie intercederá delante de la presencia de Dios mejor que el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Libro de Romanos en el capítulo 8. Allí dice la palabra del Señor al describir la actividad del Espíritu Santo. Mas nosotros, dice la palabra del Señor, nosotros no sabemos cómo orar, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es hablar en lenguas. No hay absolutamente ninguna mención en el contexto para afirmar que esto es el hablar en lenguas. Simplemente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo, que conoce todas nuestras necesidades más íntimas de pureza, santificación, convicción, restauración, decisión, el Espíritu Santo intercede en la presencia de Dios por nosotros. Porque llega un momento en la vida del discípulo que no sabe realmente qué es lo que debe orar. No sabe qué decisión tomar. Y el ministerio del Espíritu Santo morando en la vida del cristiano tiene esta actividad: testificar de que somos hijos de Dios, comunicarnos la paz que Dios Jesucristo consiguió en la cruz por medio de su muerte, interceder en la presencia del Padre por nuestras propias necesidades. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, nos habla y nos muestra otro aspecto de la vida del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Andad en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Aunque en la mayoría de sus traducciones que ustedes tienen está escrito en otra forma verbal, como una acción futura. En realidad el texto griego es una afirmación, un imperativo: anden en el Espíritu, vivan la obra del Espíritu Santo y no van a satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Más de una vez en nuestras propias vidas le hemos dado lugar a la carne y no al Espíritu. Por ahí decimos: no puedo, o me ha vencido,
El pecado es un poder, no solo una falta a la ley de Dios, es un poder con el sexo, con otros hábitos como el alcohol, con hábitos de la palabra como la mentira. Podríamos continuar. Son obras de la carne, pero en donde todavía no se le dio, no se permitió, no se dejó que el Espíritu Santo hiciera su obra en nosotros. Cantamos aquí: obediencia es mi mejor adoración. El ministerio del Espíritu Santo es tener poder, su poder en nuestro corazón, en nuestra vida. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Es una promesa. Pero para eso debemos, en primer lugar, ser conscientes de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Aún nuestras palabrotas, los participación en chistes groseros, contristan, entristecen al Espíritu Santo. Él es una persona. Decimos hoy que cuando una mujer tiene en su vientre un bebé, está engendrando un niño, sus estados de ánimo, sus prácticas lo afectan. Creo que pocos discutirían esto hoy. Pues tenemos dentro nuestro la persona del Espíritu Santo. Santo. Por tanto, mis acciones de palabra, de pensamiento, afectan mi relación con el Espíritu de Dios. No son palabras de este pastor, son palabras inspiradas del apóstol Pablo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Es decir, no lo entristezcan con vuestros actos y aún las palabras corrompidas. El texto griego dice palabras podridas. Y es triste ver a cristianos con un vocabulario que piensan que no afecta a nadie, pues afecta a su relación con el Espíritu Santo. Y si mi vocabulario afecta a mi relación con el Espíritu, ¿cuánto más mi relación con Dios, con el Espíritu Santo, afectarán otra clase de hechos que cometamos o que nos concedamos licencia? Porque total decimos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Y es cierto. Pero Dios también va a tener que cambiar su ministerio con nuestra vida. Muchas personas dicen, yo no siento al Espíritu Santo. Habría que preguntarse, ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu de Dios mora en su propia vida. Y lo que dice, lo que piensa, lo que hace, afecta su relación con el Espíritu de Dios. Él no está inactivo en nosotros, tiene este ministerio, por mencionar solamente algunos de sus aspectos. Testificar de que somos hijos de Dios, interceder por nuestras situaciones de vida y por lo que no sabemos pedir en la presencia de Dios. Aplicar en nuestra vida la paz dejada por el Señor Jesucristo. Pero también mostrarnos que en Él hay poder en nuestra vida que ya nos ha sido dada para vencer el pecado, vencer las obras de la carne. Pero tenemos que estar en una íntima relación con Él.
Y no olvidar estas palabras del Señor Jesucristo con las que Él respondió: ¿cómo vas a manifestarte a tus discípulos y no al mundo? Por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pero de parte del discípulo de Dios se requiere que ame a Dios. Ame a Dios y tenga obediencia con su palabra. Usted verá que mientras más obediente sea a la palabra de Dios, mayor paz encontrará en su vida. Tendrá menos necesidad de pedir perdón por sus pecados. Y entonces comenzará a experimentar una vida del Espíritu Santo dentro suyo diferente. Pero debemos amar a Dios y ser obediente con sus palabras. Todos sufrimos tentaciones. Todos estamos expuestos a caer en cualquier momento, en cualquier área de la vida. Quien dice que no lucha contra el pecado, miente. Todos luchamos contra el pecado. Todos somos tentados. Aún Jesucristo sin pecado fue tentado. Por lo menos para los que seguimos sosteniendo que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. José en el Antiguo Testamento fue tentado. Pero ¿cuáles fueron sus palabras? Su actitud: ¿cómo haría yo este tan grande mal? Tenemos que adoptar nosotros también una respuesta frente a esta verdad de Dios para con nosotros, sus discípulos. Yo he venido a morar en vuestra vida. ¿Cuál es la respuesta tuya a esta actitud mía, esta decisión mía de que el Padre y el Hijo y el Espíritu vienen a morar en Él? Tenemos que adoptar esta actitud de amar a Dios constantemente y de ser obedientes con la palabra de Dios también constantemente. Usted verá que su relación con el Espíritu Santo cambiará. No será porque el pastor imponga las manos o cualquier otro imponga las manos sobre usted, sino porque su relación íntima y personal con su Espíritu Santo ha cambiado. Cuando cambie nuestra relación profunda y personal con el Espíritu, también nuestra vida espiritual cambiará. No tenemos tiempo para seguir y profundizar sobre todo lo que significa amar a Dios y guardar su palabra. No podré guardar una palabra de Dios que no conozco. Las personas van muchas veces a los cultos, a los servicios de adoración, pensando de que Dios va a meterles como si fuera un disquete o un CD o algún tipo de programa informático en la cabeza, y con eso a partir de ese día ya van a estar libres de toda tentación, libres de todo pecado, de toda debilidad, amando a Dios. Pues está equivocado. Si no me transforma en un discípulo que estudia su palabra, que medita en su palabra, que reflexiona en su palabra, que tiene un encuentro diario con la palabra de Dios, pues le puedo asegurar que usted no va a poder guardar la palabra de Dios simplemente porque no la conoce. Deje internet de lado y hágase un momento, un tiempo a solas con Dios, de oración. Dios, háblame. Un pasaje por día, 52 pasajes al año.
más todos los cultos y lo que escucha, le puedo asegurar que su vida cambiará. Pero si no rindo obediencia, si no conozco la palabra de Dios, si no sé lo que Dios pide de mí, si no sé lo que Dios dice de Él mismo, si no sé lo que Dios dice que es la vida cristiana, si no sé lo que Dios dice que es mi relación con Él, ¿cómo voy a guardar una palabra de Dios que no conozco? Si no sirvo, pues yo no creo que nadie que estudie, no hace falta ir al seminario, no termine sirviendo a Dios en algún área de su vida. Si no puedo obedecer su palabra, porque no la conozco, ¿cómo puedo amar a un Dios que nunca me ha hablado? Si sus padres nunca le hubieran hablado, hoy dice la ciencia esto. Guarde silencio y no le hable a un niño, y seguro que morirá. No podemos vivir. ¿Cómo voy a amar a alguien que nunca me habla? Que nunca me dice que me ama. Al cual nunca puedo decirle que le amo. A mí me enseñaron cuando era chico y ya caminaba, y eso es parte de mi historia. Ese señor que está en la habitación del frente es tu papá. Y yo ya entendía. Yo tengo 56 años y me pregunto, ¿cómo puede haber sido eso? ¿Habrá sido mi papá? No lo sé. Sé quién es mi padre. Para mí era un señor alto, que vestía traje oscuro, usaba sombrero, y me decían que era mi papá. Pero yo no lo amaba, porque no me hablaba. Si usted no lee la palabra de Dios, pues Dios no va a hablarle. Y usted nunca le amará. Y su relación con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, en su corazón, en su vida, será muy pobre, nula. Somos morada del Espíritu Santo. Tenemos ese privilegio. Dios nos amará, vendrá con su Hijo en su Espíritu Santo a morar en nuestra vida, y no simplemente para que aprendamos una verdad bíblica o teológica, sino para saber que Él está activo dentro nuestro, diciéndonos que nos ama, que somos sus hijos, que está para interceder por nosotros, para darnos paz que no entendemos, para guiarnos en momentos en que quizás usted no sepa qué hacer. Nuestra vida es una vida sobrenatural. Pablo quiso evangelizar en cierta zona de Europa, el Espíritu le dijo no. Pero ¿cómo puede oír Pablo al Espíritu Santo? Porque tenía una relación íntima y profunda con Él. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro y evangeliza a ese eunuco etíope. ¿Cómo lo escuchó Felipe? Porque tenía una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo.
eso fuimos llamados, a tener una relación íntima, profunda, sensible con el Espíritu de Dios. Porque somos morada del Espíritu. Nuestro templo es una habitación de Dios. Y debemos cuidarla. Debemos cuidar esa relación. Debemos desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Nuestra vida nunca más será la misma. Nuestro ministerio nunca más será el mismo. Nuestros matrimonios no serán los mismos. Nuestra santidad no será la misma. La segunda gran verdad que el Señor Jesucristo enseña es que somos alumnos, somos enseñados por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 14, versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús distingue entre su propio ministerio de enseñanza y el ministerio de enseñanza, el ministerio docente del Espíritu Santo. Hay aquí nada más y nada menos en este pasaje una distinción que hace la persona del Señor Jesucristo entre dos ministerios de enseñanza, el suyo y el del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo, les recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo habrá de trabajar en los discípulos del Señor, recordándole todas las enseñanzas del Señor Jesucristo durante el tiempo de su humillación, lo que se conoce como el tiempo de su humillación, desde que nació hasta que fue crucificado. Nada más y nada menos que el Dios del universo ocupando un cuerpo, viviendo entre pecadores y yendo a la muerte también por pecadores. Esto es lo que se conoce en teología como el tiempo de humillación. A diferencia de la exaltación que cuando Él resucita de entre los muertos y asciende a la gloria. Jesús tuvo muchas enseñanzas con sus discípulos. Recordamos textos, pasajes donde el mismo Señor Jesucristo dice a ellos: ahora ustedes no pueden entender estas cosas, mas después las comprenderán. El Espíritu Santo enseñará a los discípulos todo lo que recordará a los discípulos después de Pentecostés. Antes el Espíritu Santo estaba con ellos, mas después de Pentecostés el Espíritu Santo estará en ellos. ¿Se entiende esto? Amén. Amén. Antes fuera, después dentro. Y no para irse y volver. ¿Eh? Antes fuera, pero cuando Jesucristo cumple las profecías, derrama su Espíritu Santo en el cristiano. A partir de ahí el Espíritu Santo empieza a hacer su ministerio, su obra, recordando al Señor que a sus discípulos y sus apóstoles todo lo que Jesucristo les enseñó. Lea el libro de los Hechos y usted encontrará más de un pasaje donde los discípulos dicen: ahora entendemos, ahora comprendemos lo que nos enseñó antes. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo habrá de enseñarle también todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Una mayor comprensión de lo que Jesucristo no les pudo enseñar porque había muerto, resucitado y ascendido a la gloria. El significado profundo de la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, la reconciliación con Dios, el estado de enemigos de Dios, pero reconciliados
significado profundo de la resurrección y su exaltación a la gloria del Padre. ¿Por qué toma usted un pedazo de pan o una copa de vino aquí y llora? ¿Por qué se emociona? Porque sabe que este día es un día especial. Porque sabemos que esta no es una mesa como tantas otras, ni que este es un pan como tantos otros, ni que este es un vino como tantos otros, porque el Espíritu Santo nos ministra y nos hace entender que no es solo pan y vino, sino el símbolo del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Esto que es locura para el mundo. Jesús respondió esta pregunta a Judas: ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Enviando el Espíritu Santo. Con este ministerio docente, enseñando todo lo que Él enseñó, recordando todo lo que Él enseñó y enseñando cosas nuevas. El mundo no las podrá entender. Dirá, es locura. Pablo escribe en la carta a los Efesios: Él nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Párese en la puerta de calle y dígale a alguien: yo estoy sentado ahora en lugares celestiales con Cristo Jesús. Va a decir: usted está un poco loco. Vaya a la calle y dígale a otros: he sido resucitado juntamente con Cristo Jesús. Pero es cierto. Amén. Pero para el mundo es locura. Esa es manifestación del Espíritu. El mundo puede leer: he sido resucitado juntamente con Cristo y estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dirá: no entiendo. Pero el cristiano dirá: amén. He resucitado por el poder de Dios. Soy nacido de nuevo. Y estoy sentado con Él en lugares celestiales porque estoy unido por el Espíritu y tengo al enemigo bajo mis pies. Aleluya. Gloria a Dios. No enseña eso el pastor. Es el Espíritu Santo el que aplica esta palabra al corazón y la mente del cristiano. Y el cristiano puede vivirla. Para el mundo es locura, pero para el cristiano es la manifestación del Espíritu de Dios. Tanto sufren por no hablar en lenguas, amados hermanos. Y hay tanto que Dios ha dado. Si el don de lenguas lo da el Espíritu Santo, ¿a quién quiere? Pero menosprecian por muchas veces ignorancia la cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado. Como esta manifestación con la que comenzamos una serie de estudios, de predicaciones, de sermones sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Por el Espíritu Santo que el Padre enviará, que yo mismo enviaré, dice Jesús en otro pasaje. Y ese Espíritu Santo tendrá este ministerio para nosotros. Por un lado estará recordando todo lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, pero también ministrando, enseñando todas nuevas verdades que las tenemos en su palabra en el Nuevo Testamento. Debemos
aprender, debemos profundizar estas dos verdades de Jesucristo para sus discípulos. Somos morada del Espíritu Santo. Esta es nuestra relación con el Espíritu de Dios. No un rito, no un sacramento, no porque venga un obispo, un cardenal, ahora que está esta moda ecuménica, que le haga algún sellito allí con aceite, etc. Usted está lleno del Espíritu porque ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo mora en usted. Recibió a Jesucristo el día que se arrepintió de sus pecados. El Espíritu Santo será su maestro, pero no porque no necesite la Escritura. Este es otro pasaje que enseña lo que otros consideran, o mejor dicho, menosprecian, la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo al que invocan es el Espíritu Santo que inspiró esta palabra de Dios. Debemos saber esto. El Espíritu Santo mora en nosotros, mas el Espíritu Santo también nos enseña. Y si no voy al libro de enseñanza del Espíritu, pues no voy a aprender nada. ¿Me entienden? No voy a aprender nada. Mandamos a nuestros hijos al colegio para que aprendan. Vamos a la universidad para estudiar una profesión, pero no vamos a la iglesia para aprender la palabra de Dios. ¿Cómo amaremos a un Dios que no nos habla? ¿Cómo obedeceremos una palabra que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar del Espíritu de Dios si menospreciamos lo que Él ha inspirado y ha dejado para nosotros? Debemos, como discípulos del Señor Jesucristo, al comenzar este mes, esta serie de mensajes acerca del Espíritu Santo, vivir estas dos verdades que el Señor Jesucristo ha enseñado. Somos morada del Espíritu, pero debemos amar constantemente a Dios el Padre, a Jesucristo, su Espíritu Santo, y cumplir en obediencia también su palabra. Y seremos todos los días de nuestra vida, escúcheme bien, todos los días de nuestra vida, discípulos del Espíritu, alumnos del Espíritu Santo, enseñados por Él. Han pasado 27 años de que pisé por primera vez un seminario. Recuerdo las palabras de uno de mis primeros profesores. Cuando alguien le preguntó, casi con cierta soberbia, bueno, ¿cuándo terminaré mi licenciatura? Y él le dijo, nunca. Amén. Nunca se Usted nunca, dijo, ustedes nunca terminarán de estudiar, porque siempre seremos alumnos de Dios. Siempre hay algo nuevo.